Capítulo 12. Observé a abuela mientras dibujaba formas curvas en la tierra, con un palo largo. El suelo estaba seco y polvoriento, y abuela no tuvo que apretar fuerte para dejar las marcas. Había 4 semicírculos, 2 a cada lado. Las formas de la parte exterior eran más grandes que las interiores. Abuela cerró un ojo y terminó el dibujo con una línea diminuta por encima y un círculo completo y muy pequeño justo debajo. Estábamos sentadas a un lado de la veranda, con las piernas colgando sobre el borde. Al-Haji se había ido al club ejecutivo, después de los rezos matutinos, llevándose una botella de Rémy Martin. Siempre parecía llevar Rémy Martin. Me preguntaba de dónde sacaba Al-Haji el dinero para comprar un coñac caro. Me preguntaba por qué Al-Haji no gastaba el dinero en la medicina de Ezequiel o en las matrículas para el colegio. No tenía ningún sentido que Al-Haji pudiese tener dinero para coñac, pero no para la medicina de Ezequiel. Siempre que le preguntaba a abuela por ello, decía que era importante que Al-Haji siguiera como de costumbre, incluso en tiempos tan difíciles. Me preguntaba por qué los tiempos eran tan difíciles, pero la cara de abuela impedía que preguntase más. Celestine estaba en el mercado, mamá estaba trabajando en el bar High Life y Ezequiel estaba durmiendo en el cuarto de Al-Haji. No me había hablado demasiado desde que abuela me propuso atender partos, y cuando le conté a Ezequiel que iba a ser ayudante de abuela, se encogió de hombros y dijo: ¿Y qué? No sabía qué le pasaba. No parecía interesarle nada lo de los partos. Sabía que estaba disgustado por estar temporalmente expulsado del colegio, pero yo estaba demasiado entusiasmada como para preocuparme por eso. Yo, ayudante de partera, el estómago me bailaba. Esto no es frecuente, dijo abuela. Parto fácil sin cortar. Dibujó otra forma en la tierra con el palo largo. Era parecida a la primera, pero sin la línea pequeña por encima. Esto es un corte muy ligero. Solo se quita la capucha, siguió abuela. Se está haciendo muy común como los chicos. El parto por lo general no es un problema. Al lado dibujó la misma forma que antes, pero con 2 semicírculos verticales en vez de 4. Faltaba en la parte interior de los semicírculos. Esto es el tipo más normal. 8 de cada 10 chicas en esos pueblos de la Ensenada. El parto es bueno la mayoría de las veces. A 8 de cada 10 chicas de los pueblos les faltaban semicírculos. ¿Qué tipo tuviste tú, abuela? Las palabras salieron de mi boca como si fuesen agua. Solo llevábamos 4 meses viviendo en casa de Al-Haji, pero era bastante tiempo para saber que a abuela se le podía preguntar todo. Mis palabras con mamá eran menos agua y más arena. Las ensayaba en mi cabeza tantas veces que en ocasiones estaba segura de haber hablado con mamá y continuaba una conversación que solo había imaginado. Y mamá me daba una palmada en la cabeza por detrás y decía: chica tonta. A veces incluso mis sueños parecían más reales que la vida real. No dejaba de tener el mismo sueño en el que mamá se tapaba la cara con las manos y cuando las bajaba tenía el ojo hinchado, con un corte rodeado de un moretón púrpura. Sería un sueño, pero parecía muy real. Cuarto tipo, contestó abuela. Borró todas las líneas, levantó el palo en alto por el aire y lo clavó en el suelo, dejando un único agujero, singular, diminuto, redondo. No había ninguna línea. El parto siempre es un problema. El bebé se atasca. Entonces la madre empuja para hacer un agujero entre donde se orina y el útero. Y entonces el marido se va. Muchas chicas mueren, 1 de cada 10. ¿1 de cada 10 chicas muere? ¡Oh! Miré a abuela e intenté no imaginarla con un bebé atascado o un agujero entre la vejiga y el útero, ni siquiera Al-Haji marchándose. Miré el agujero, un círculo diminuto. No veía cómo podía salir un bebé, o siquiera la sangre mensual, o el pis. El agujero era diminuto, de forma imposible. Abuela tenía los ojos húmedos, parpadeaba con rapidez.
Traté de no reaccionar, mantener el mismo tono de voz. ¿Por qué quiere la gente que se haga esto, abuela? Pregunté mirando los dibujos en la tierra, centrándome en el agujero diminuto. ¿Por qué alguien le haría esto a una chica? Las mujeres siempre lo han hecho, respondió abuela. ¿La gente todavía lo hace? Incluso cuando 1 de cada 10 chicas muere, ¿la gente todavía lo hace? Mucha gente. La razón principal es la tradición y conservar la cultura, pero hay muchas otras razones. Algunos dicen que esta parte, abuela dibujó de nuevo 4 semicírculos y encima de la línea diminuta, clavó el palo en el círculo con la línea encima. Esta parte es peligrosa y puede llevar a una mujer a la locura, o puede dañar el pene del marido o al bebé al salir. Pero esa gente es la misma que solía abandonar a los gemelos en el bosque maligno. Gente atrasada. Sobre todo son las chicas de los pueblos las que se lo hacen ahora, no las de la ciudad. Las chicas de los pueblos todavía tienen el primer y el segundo tipo. Todavía no lo comprendo, abuela. ¿Por qué la gente haría eso? Las mujeres de los pueblos dirían que el mundo puede haber cambiado, pero ignorar las tradiciones y costumbres sería vivir como un junco en una marea. Abuela levantó el palo por el aire, pero este tipo clavó el palo en el agujerito sin nada más que su alrededor. No es bueno. Mi entrenamiento iba despacio. Abuela me contaba fragmentos minúsculos de información que a veces no tenían sentido, hasta que llegaba el siguiente fragmento. Algunos días le apetecía hablar. Eran los mejores días. Otros estaba silenciosa, y yo esperaba. Había mucho que aprender, además de los partos y cómo los diferentes tipos de corte darían diferentes problemas. Me enseñó a reconocer los tipos y los problemas que conllevaba cada tipo. Aprendí el significado de palabras secretas de mujeres: fístula, desgarro, prolapso. Después abuela me habló de los bebés. Se agachaba durante el desayuno o después de los rezos, o mientras me daba un beso de buenas noches y susurraba al otro lado: si el bebé está de espaldas, la madre debería dormir hacia arriba, o parto doloroso. O si la madre está cansada, necesita guiso de carne y espinacas. O si la madre sueña con un río, hay demasiada agua. El bebé es pequeño. Memoricé las palabras de abuela repitiéndolas una y otra vez, como las tablas de multiplicar en el colegio. Desde que habíamos dejado de ir a la escuela, confiaba en pasar más tiempo con Ezequiel, pero él siempre estaba con Al-Haji en alguna reunión importante, o sentado en el dormitorio de Al-Haji estudiando sus manuales médicos. Estudiaba todo el tiempo. Me dijo que no quería oír nada sobre partos. Lo echaba de menos. Pero la preparación para ser ayudante de abuela no me dejaba mucho tiempo para ponerme triste. Tampoco tenía tiempo para seguir con los trabajos de la escuela, como mamá quería que hiciese. En lugar de 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10, salmodiaba: soñar con el río significa que el bebé es pequeño. Soñar con el río significa que el bebé es pequeño. Hasta que vi a mamá mirándome con el ceño fruncido. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa ahora? Estoy demasiado cansada para hablar. ¿Es importante? Asentí y mantuve la vista en el suelo. Sí, mamá. Aunque mamá tenía el ceño fruncido, no podía esperar para preguntarle. Cuando mamá y abuela estaban juntas, se sonreían y se abrazaban para saludarse, pero no se sentaban cerca. Durante la cena se sentaban lo bastante cerca como para que sus brazos se tocasen, pero no lo hacían. Siempre había una línea de luz que cortaba un hueco entre ellas. Abuela, mamá, ¿y? ¿Por qué abuela no vino a vernos? Quiero decir, cuando vivíamos en Lagos. Mamá suspiró. Ya te lo he contado. No quería que me casase con tu padre. Ja, cuánta razón tenía de todas formas. ¿Por qué no le preguntaste a ella? Cerré los oídos. Odiaba que mamá hablase de padre de esa forma. Y de todas formas, ya se ha solucionado, ¿no? Abuela y yo nos llevamos bien. ¿No somos ahora una gran familia feliz?
La forma en que mamá dijo la palabra feliz le cambió el significado. La palabra feliz sonó triste, incluso enojada. Ya está, ¿o es que hoy estás llena de preguntas? Mamá no parecía enfadada en absoluto. Me miró directamente a los ojos. Llevaba mucho tiempo queriendo preguntarle muchas cosas. Pareció un buen momento para hacer solo una pregunta más. No tenía el rostro contraído. Lo siento, mamá, pero ¿podrías hablarme de cuando nací, por favor? ¿De mi nacimiento? Mamá suspiró y se giró. Entonces me miró con el ceño fruncido, de manera más profunda de lo habitual. Pensé que me diría que me callase, pero al cabo de pocos segundos empezó a hablar de nuevo. Abrí bien los oídos y los ojos. Naciste en el Hospital Universitario de Lagos, dijo mamá. Me dieron petidina. Un obstetra me ató las piernas en los estribos y saliste. Eso fue todo. Nada espectacular. Quería saber muchas cosas más, pero a mamá no le gustaban las preguntas personales. ¿Fue un parto difícil? No. Eras la segunda. Fácil. Fue Siquiel quien me provocó una fístula y el que casi muere. Mamá se rió. Tú tan solo te caíste de mí. Después la comadrona te puso en una cuna minúscula y la empujó contigo dentro hasta una habitación con todos los demás bebés. Te dio un biberón de Cow and Gate para que yo pudiese descansar. Tu padre te observó a través del cristal. Imaginé una fila de padres, sus hijas con el aspecto más hermoso al otro lado del cristal emborronado, como si una cámara hiciese una foto difuminada. Imaginé a padre pensando que yo era muy superior a todas las demás, con la cara más bonita, el llanto más ligero y la piel más suave. Me pregunté si padre, con su voz demasiado fuerte, verdaderamente se quedó en silencio por primera vez, si no tenía nada que decir, ningún ruido que hacer, y se quedó tranquilo como el río al amanecer. Se emborrachó tanto con vino de palma, siguió mamá, que se cayó y rompió la pantalla de cristal. Le prohibieron ir al hospital hasta que pagase la multa de 50,000 nairas. A última hora de la tarde, un chico aporreó el portón del recinto con tanta fuerza que una de las bisagras se soltó. Mamá Timmy, gritó. Siempre había alguien llamando a abuela. Ella salió de la cocina con su bolsa para partos y una de la colección de Celestine, que llevaba la foto de una pareja en la parte delantera y las palabras: «Felicidades por vuestro matrimonio, señor y señora Adaye, de parte de vuestros queridos padres». La foto de la pareja apenas era visible, pero podías decir que estaban contentos, apoyando una cabeza en la otra. Abuela me cogió de la mano. «Tú no vas», dijo mamá, que había vuelto del trabajo y estaba descansando en la silla de la veranda con los pies apoyados sobre Snap. «Mamá», contesté, pero entonces empecé a toser. Había tantos insectos que cada vez que abría la boca para hablar me entraba uno volando. «Solo mirará», dijo abuela. «De ninguna manera. Sé lo que has estado pasando. Todas estas preguntas sobre nacimientos y el interés repentino por la obstetricia. Es demasiado joven. De ninguna manera. Necesita aprender». «No va a ir», siguió mamá. Se puso de pie haciendo que Snap chillase y después ladrase. Sabía que pasaría esto. Mamá miró a abuela con tanta dureza que pude ver el enfado en el aire que tenía delante. Era afilado y rojo. «Necesito ayuda. Ella necesita un oficio. No hay colegio. No puede quedarse sentada y no aprender nada. Tiene sentido. ¿Abeg?» Al-Haji salió de la casa rascándose la cabeza. Nadie se arrodilló. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirándome directamente como si yo fuese la causa de todos los problemas. «Abuela quiere prepararla como ayudante de partera», contestó mamá, mirándome también como si yo fuese la causa de todos los problemas. Estaba tan enfadada que los ojos se le pusieron rojos en segundos. «Debes pensar que soy tonta. Sé lo que está pasando. Tiene 12 años. Debería estar estudiando, leyendo libros en lugar de todo este disparate.
todas estas preguntas. ¿Pensasteis que no me daría cuenta? ¿Cómo va a ir a la universidad si ahora se queda rezagada? Volverá al colegio en cuanto haya dinero. No tardará mucho. Cobro la semana que viene. ¿La universidad? Era la primera vez que oía que mamá quería que fuese a la universidad. Nadie habló. Yo eché un vistazo al huerto. Algunos de los hijos de Yusef, con los estómagos hinchados, habían salido de la zona de los chicos para ver a mamá gritando. No quiero que se exponga a esa vida. Es demasiado pequeña para ir a esos pueblos atrasados de las ensenadas y no es seguro. Mamá se puso de pie. Volví a oír disparos en la noche. ¿Disparos? Miré el rostro de mamá. Quizá no lo había oído bien, porque habría disparos. Los enfrentamientos habían terminado. Al-Haji respiró largamente y me miró. Después miró a abuela. Negó con la cabeza. No, ahora los enfrentamientos han parado. Abrió los ojos ligeramente al dirigir la mirada hacia mamá. Mamá sacudió la cabeza hacia mí. Bueno, quizá, pero no quiero exponerla a esa vida. Abuela no dijo nada, pero inclinó la cabeza hacia el suelo. Al-Haji permaneció erguido. Miró las piernas flacuchas de los hijos de Yusef. Miró las piernas flacuchas. Miró el rostro de la abuela. Puede ir con abuela, dijo, pero solo si sus tareas del colegio no se ven afectadas. Deberá seguir aprendiendo, aunque no haya colegio. Aunque solo sea durante una semana más. Es bueno para ella aprender un oficio. Gracias, Señor, dije arrodillándome. Aunque solo dije Señor, tuve la sensación de que había dicho algo equivocado. Siempre era así con Al-Haji. Mi voz sonaba inmadura e insegura y temblorosa. Al-Haji levantó la nariz y apretó los labios cerrados antes de volver a la casa. No miré a mamá mientras corría hacia la verja con abuela. Pasamos al lado de Ezequiel. Me miró de forma extraña cuando salí. Volvió la cabeza hacia mí y después hacia mamá. Varias veces su boca permaneció cerrada. Pronto habrá dinero para la escuela. Habrá dinero para la escuela, gritó mamá. Su voz sonó más fuerte de lo habitual. Al no girarme, mamá bajó la voz. «¡Eres hija de tu padre!», gritó. Sonreí. La habitación de Nimi solo era lo bastante grande para que estuviésemos, abuela y yo, a pesar de la anciana que intentaba apartarme con apretones y entrar detrás de nosotras. «Es mi ayudante», le dijo abuela a la mujer. «Espera afuera». Hizo una seña hacia el otro lado de la puerta de tela, donde la anciana se quedó de pie toda la tarde, una sombra extraña, encorvada, pero se volvió más oscura y grande a medida que cambiaba la luz. Me quedé callada y traté de recordar todo lo que me había contado abuela. Me senté junto a los pies de Nimi y abrí la bolsa para parto sobre el suelo. Saqué un trozo de tela, se lava entre mujeres, sobre la que coloqué el cuchillo. No se usa para tareas de la casa. Se lava sobre el fuego entre mujeres. Las tijeras, mantenerlas afiladas y completamente secas. Y el bote con pasta que parecía pounded jam y olía a sudor. Ya llegaremos a eso. Coloqué los mangos y los filos hacia abuela, que estaba levantando el wrapper de Nimi, después de lavarse las manos en agua de un cubo con un trozo pequeño de jabón. Fue un alivio ver las curvas de Nimi, como en el primer dibujo. Parto fácil. «Quinto hijo», dijo abuela. «Rápido». Mientras cerraba la bolsa, la mujer empezó a gemir y una cabeza cubierta de pelo rizado apareció por una abertura. Abuela movió a Nimi para ponerla de rodillas. «Vamos, con la gravedad», le dijo a Nimi. «O a mí, Enison». Me agarró las manos y las lavó deprisa con el jabón, restregando debajo de las uñas entre los dedos. Después me puso las manos entre las piernas de Nimi. El bebé estaba muy tibio. Un latido diminuto que surgía en la parte de arriba de la cabeza del bebé palpitó en mi dedo. El pelo era la cosa más suave que había tocado nunca. La cabeza se apretó contra mi mano. «¿Preparada?», preguntó abuela.
Asentí, mientras veía ensancharse el rostro de Nimi. En el blanco de sus ojos aparecieron minúsculas líneas rojas. Parecía que fuese a explotar, como si se levantase la sangre para salir del cuerpo. Todo parecía estar saliendo de ella, excepto el bebé. Por la reacción de abuela no podía saber si era normal. Su rostro estaba tranquilo. Alrededor de la cabeza del bebé, Nimi se estaba hinchando cada vez más y de forma más mullida, hasta que fue difícil saber dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Ahora, mientras sale el bebé, palpa el cuello, dijo abuela. Comprueba que no tenga el cordón enroscado. Después tira y el bebé caerá en tus manos. Sujeta la cabeza del bebé y ponlo sobre la tripa de su madre. No tuve tiempo de protestar, no tuve tiempo de decir, le prometimos a mamá que solo miraría, o de preguntar, ¿qué es un cordón? Noté que una ráfaga de peso ligero caía en mis manos, un bebé resbaladizo, pegajoso, increíblemente tibio. Sujeté la cabeza del bebé y lo sostuve por el cuello, como si lo hubiese hecho desde siempre. Puse al bebé sobre el estómago de Nimi y observé cómo se miraban por primera vez. A la mañana siguiente, mamá nos llamó a su habitación. Tengo buenas noticias, dijo. Había estado trabajando toda la noche. Debió de ser en un bar diferente, porque nos había dicho que el bar High Life cerraba a medianoche. La miré a la cara, estaba reluciente. Ella miraba a Ezequiel. Hay algo de dinero para las matrículas del colegio y medicinas. No necesitamos esperar a que cobre la semana que viene. Ahora no tenemos que preocuparnos por el dinero. Dejé caer las manos a los lados. Abrí bien los oídos. No preocuparnos por el dinero, matrículas para el colegio. ¿Qué pasaba con mi aprendizaje? ¿Qué pasaba con abuela? Ezequiel estaba saltando por el aire. Gracias, mamá. La abrazó y se levantó del suelo. Ella se rió. Ezequiel era más alto que mamá. Mamá se rió y se rió. Ha sido un verdadero reto, pero sé lo importante que es para ti. Gracias, mamá, gracias. Ezequiel se puso a su lado y la abrazó. Mamá dejó de reírse cuando se dio cuenta de que yo tenía la mano sobre la boca. No podía moverme. Intenté dejar caer la mano y sonreír ampliamente y decir gracias mamá, gracias, pero solo podía pensar en que ya no podría ser aprendiz de abuela. ¿Esto es lo que he criado?, preguntó mamá. ¿Esta hija desagradecida? ¿Entiendes lo duro que he trabajado y que estoy trabajando para darte una buena educación? ¿Te das cuenta de la suerte que tienes? Pensé en los aseos del colegio, pensé en los profesores, en que abuela ya no me enseñaría, y de nuevo intenté darle las gracias a mamá, pero ni siquiera pude apartarme de la mano de la boca. Ezequiel frunció el ceño y señaló con la cabeza ligeramente hacia mamá, pero no sirvió de nada. Sentí que la idea de convertirme en ayudante de partera abandonaba mi cuerpo hacia el aire y viajaba para salir de la habitación. Sentí que volvía a ser solo una chica. Fue Al-Haji quien me salvó. Habíamos terminado de comer todos en la veranda. Casi era la hora de las historias de abuela. Ezequiel había estado sonriendo toda la tarde, incluso cuando nosotros comimos pescado frito y él más pounded jam, mojado en aceite de palma. Sonrió como si fuese lo más sabroso que hubiese comido nunca. Mamá también había sonreído todo el día, tarareaba para sí. No la había oído tararear desde que padre se fue. Tengo que ponerme al día, dijo Ezequiel, así que me temo que esta noche tengo que perderme la historia de abuela. Es importante que haya leído tanto como sea posible antes de volver a la escuela mañana. Mamá sonrió por encima de la cabeza de Ezequiel. Eres muy buen chico, dijo. Me hace sentir muy orgullosa. No me miró, pero pude darme cuenta de que sus palabras pasaban cerca de los oídos de Ezequiel y entraban en los míos, como si las hubiese disparado desde un arma. Miré a abuela que sonreía. ¿Por qué sonreía?
¿No sabía que mamá me devolvía a la escuela? Al-Haji se inclinó hacia adelante en su silla. Ezequiel será un buen médico. De no haber sido ingeniero de petróleos, definitivamente habría estudiado farmacia. Pero ahora que soy un experto, no me costaría demasiado estudiar. Al-Haji se rió. Dejó de reírse y miró a mamá. Hay algunas profesiones, habló despacio y en voz alta, que puedes aprender tú mismo. Entonces no hay necesidad de colegio. A mí no me gustaba ir al colegio, dijo Celestine. Tenía que caminar 2 horas para llegar ahí y teníamos que llevar nuestra propia mesa y sillas. Empezó a reírse. Algunos días paraba por el camino para hacer un descanso y me despertaba al final del día. Debía quedarme dormida. Todo el mundo se rió. Me imaginó a Celestine dormida a un lado de la carretera, sentada en su pupitre, y los coches pasando a su lado preguntándose qué estaría vendiendo. Mira, abuela, dijo el Haji, nunca necesitó el colegio y es la mejor matrona de Nigeria. Abuela sonrió. De repente, mamá se puso de pie. Movía la cabeza deprisa mirando al Haji y a mí y a abuela. Por eso, continuó el Haji, no es necesario que Blessing vaya al colegio. Hubo un silencio. Todos nos giramos a observar el rostro de mamá. Tenía los dientes tan apretados que se le habían hinchado las mejillas. Ella va a ir al colegio, dijo mamá. Lo he decidido, continuó el Haji. Es mejor que Blessing tenga un oficio, como abuela. Así podrá aportar dinero y mantenerse a sí misma. La escuela no la ayudará a aprender como puede hacerlo abuela, y abuela necesita un ayudante. Sería una estupidez ofrecerle el trabajo a una persona de fuera. Mamá no habló, se mordió el labio. Te di el dinero para las matrículas, dijo. Te di el dinero para pagar las matrículas del colegio. Al-Haji se recostó en su silla. He pagado las matrículas de Ezequiel. Él necesita el colegio. El chico debe ir y el resto del dinero, le sonrió a mamá. Lo necesitamos para comida y otras cosas básicas. Y Blessing puede trabajar con abuela. Es mi última palabra. Sentí que el corazón me subía al pecho y me bailaba la cabeza. Ayudante de partera, yo, no más colegio. Miré a abuela que tenía los ojos brillantes. Hice que mis ojos también brillasen. Estaba a punto de sonreír y darle las gracias al Haji. Pero entonces miré a mamá. La cara de mamá se llenó de lágrimas. Pero habrá más dinero, ya te he dicho que el dinero no será un problema. Me pregunté por qué el dinero ya no sería un problema. ¿Qué había pasado de pronto para hacernos ricos? A abuela todavía le pagaban con pescado y Celestine no había tenido ningún funeral en semanas. Mamá dijo que trabajaba por las propinas, pero no le iban a pagar tantas propinas como para pagar las matrículas del colegio, ¿no? Es mi última palabra, dijo al-Haji, cortando el aire delante de él. Trabajé tan duro para conseguir ese dinero, dijo mamá. Quería que Blessing tuviese una educación. Al-Haji se puso de pie. Es mi última palabra, volvió a decir.